¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Aise volverá a Ferit? ¿Aise descubrirá que tiene una hermana? ¿Ferit revelará el propósito de Mirza y Zayn? ¿Mirza se está enamorando de Aise? ¿Adnan le dará todos sus bienes a Yaman? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si cree que debería volver a Aise Ferit, no olvide compartir nuestro video. Aise está tan profundamente entristecida por la pérdida de su bebé que no puede ver nada. Especialmente tan pronto como escuchó que la razón de esto era Ande, quiso dispararle a Ande con el arma de Azade. Sin embargo, el abuelo de Aise, Zainab, que apareció en ese momento, hirió a Ande antes de que Aise pudiera hacer algo. Ande, que aprovechó la situación durante las persistentes preguntas de Aise y Ferit, huyó. Sin embargo, gracias a la ira de Betul hacia Ande, se reveló la ubicación de Ande y Ferit. Ande fue entregado a la policía. Mientras Aise siente el dolor de perder a su bebé, los esfuerzos de Ferit por consuelo e incluso su oferta de vivir juntos su dolor desafortunadamente no funcionaron. Además, los constantes elogios de Azade a Ferit y dejar a Aise en un segundo plano hicieron que Aise fuera muy difícil. Azade, que no pudo aceptar lo que pasó a Aise, solo pensó en su hijo, y Aise pensó que ya no tenía lugar en la mansión. Por lo tanto, Aise decidió mantenerse alejado de Ferit y quería dejar a Tai. Sin embargo, debido al juego de Mirza y Zayn, Aise dejó de ir a Estambul y fue a Adana con su abuelo Zayn. Luego Ferit fue a la casa de Zayn para recoger a Aise. Sin embargo, se enfrentó a una reacción inesperada de Aise. Aunque Aise le dijo a Ferit que se fuera, su corazón no estaba dispuesto a que Ferit fuera así. Sin embargo, Zayn logró engañar a Aise con su madre. Aunque Aise ama mucho a Ferit, no regresará de inmediato. En primer lugar, reconocerá a su hermano como su primo y conocerá su enfermedad a tiempo. Sin embargo, en este momento, Aise no se enterará de que tiene una hermana. Por otro lado, Ferit, gracias a su amigo Erdem, conocerá lo que hizo Zayn, cómo era, su pasado y todo. Seguirá de cerca a Zayn y Mirza y buscará sus vulnerabilidades. Poco a poco, Ferit revelará los eventos nuevamente. Mirza ya está enamorada de Aise. Especialmente Mirza, que no puede ser insensible a las actitudes crueles de Zayn, protegerá a Aise. En este proceso, evitará que Aise sufra algún daño. A pesar de que pasa tiempo con Aise e intenta estar más cerca de ella, Aise no se rendirá con Mirza. Por otro lado, Adnan está tratando de transferir sus activos a otra persona después de lo que le hizo a Azade. Cree que puede hacer esto a través de Yaman de la mejor manera. Sin embargo, dado que no conoce los planes de Yaman, perderá todos los bienes que pasó de contrabando de Azade a Yaman. Cuando se dé cuenta de los hechos, todo será demasiado tarde. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Mientras Aise y Ande están peleando, aunque el arma parece explotar, Aise no es quien le disparó a Ande. Mientras tanto, el abuelo de Aise, que apareció, le disparó a Ande. Sin embargo, Aise se enoja mucho cuando ve a su abuelo frente a ella. El abuelo de Aise no responde, aunque ella pregunta cómo se encontró. Aise tampoco quiere ver a su abuelo. Aunque su abuelo insiste, Aise quiere llevarse a Ferit y partir de allí. Durante esa prisa, Ande escapa de allí. Después de que Betul se enteró de todo lo que había sucedido, su relación con Yaman se volvió muy mala. Mientras tanto, Yaman quiere irse inmediatamente cuando Ande llama a Yaman y le dice que está herido y que necesita ayuda. Aunque Betul quiere evitarlo, Yaman no escucha a Betul y se dirige a Ande. Cuando Ferit le dice a Aise por qué tiene un abuelo, Aise se enoja mucho y dice que no tiene abuelo. Mientras tanto, Mirza se enoja por lo que le hizo a Zayn. Mirza se enoja con Zayn Bey después de lo sucedido. Sin embargo, Zayn Bey dice que los planes han cambiado y que tienen que hacer que Aise done su riñón por su propia voluntad. En la mansión, Azade está muy enojada por lo que ha hecho Aise. Se enoja mucho con Aise y Ferit, especialmente porque cree que Aise le disparó a Ande. Aunque Ferit dice que Ande recibió un disparo de otra persona, no de Aise, Azade sigue enojándose. Ferit, por otro lado, lleva a Aise a su habitación y se enoja mucho por la razón por la que le hiciste tal cosa a Aise. Sin embargo, Aise dice que no podía soportar que Ande se disparara, quemara su casa y matara a su bebé. Ferit dice que pase lo que pase, matar a Ande no traerá de vuelta a nuestro bebé. Aise, por otro lado, no acepta nada. Ella no hace nada más que pensar que su bebé está muerto. Aunque Ferit intenta calmar a Aise, Aise no puede entrar en razón. Cuando Aise dice que ya no quiere ver a nadie, Ferit no puede soportarlo más y quiere salir de la mansión. En ese momento, Beda sostiene a Ferit y le dice que la vida de Aise es muy difícil y dice que debería apoyar a Aise. Sin embargo,
Ferit dice que también está muy cansado y no tiene fuerzas para soportarlo más. En ese momento, cuando llega Azade, Bede se va con ellos. Esta vez, Azade quiere apoyar a Ferit. Sin embargo, lo que dicen es principalmente hacer algo por Ferit sin preocuparse por Aise. Ferit agradece a regañadientes a su madre y abandona la mansión. Mientras tanto, llama a Zeta Ucondiresis MR Ucondiresis Team y le pregunta por Ande. Sin embargo, Zeta Ucondiresis MR Ucondiresis Team dice que no está en casa. Mientras tanto, Yaman se ocupa de la herida de Ande. Aunque Ande dice que fue Aise quien le disparó, Yaman no lo cree. Sin embargo, Ande persiste en sus mentiras. Mientras tanto, Ferit llama a Yaman y quiere hablar con Ande. Sin embargo, aunque Yaman dice que Ande no está con él, Ferit no lo cree. Ferit dice que pondrá a Ande en la cárcel al igual que su padre, especialmente porque mató a su bebé y cuelga el teléfono. Cuando Yaman se entera de que Ande es responsable de la muerte del bebé, se enoja mucho con Ande. Sin embargo, Ande insiste en verse bien en todo momento. Yaman, por otro lado, está muy enojado con Ande y dice que ya no puede salvarla de Ferit. Mientras tanto, Ferit investiga quién es Zainab. Aise no puede recuperarse. La familia anhela. Mientras tanto, Azade viene y regaña a Aise alabando a Ferit, y Aise responde con ira. Cuando Azade va contra Aise, Aise pone todos los hechos en la cara de Azade. Aunque Azade se sorprende al principio por las palabras de Aise, luego le dice que lo que Aise hizo estuvo mal. Después, dice que protegerá a mi hijo de lo que harás, pase lo que pase, y deja a Aise. En ese momento, cuando conoce a Bedia, no quiere escuchar lo que Bedia tiene que decir. Una vez más, elogia a Ferit y dice que no puede perder a mi hijo por culpa de Aise, y deja a Bedia. Aise, por otro lado, escuchó todo lo que dijo Azade. Mientras tanto, el abuelo de Aise, Zainab y Mirza llegaron a la mansión. Aise, por otro lado, piensa en tomar sus cosas e irse después de pensar en lo que dijo Azade. Más tarde, Mirza llama a Aise y quiere apoyarla. Aprovechando el estado emocional de Aise, intentan atraerla a su lado. Sin embargo, Aise se enoja mucho y se rompe y cuelga en su cara. Mientras tanto, Ferit llegó a la mansión y vio a Mirza y Zain. Cuando le pregunta a Zain qué está haciendo, dice que vendrá por su nieto y le pide a Ferit que le bese la mano. Pero Ferit, en cambio, se niega a besar la mano del abuelo que mi esposa no quiere, y los manda a todos desde el frente de la mansión. Ferit entra en la mansión y se retira a su habitación. En ese momento, cuando Anan llega a la mansión, Azade lo confronta y le pide una cuenta. Después de discutir un rato, Anan se dirige a su habitación. Cuando Ferit va a su habitación, le pregunta a Aise sobre su abuelo. Sin embargo, Aise quiere pasar por alto el incidente diciendo que esta situación no concierne a Ferit. Ferit, por otro lado, ve la maleta preparada por Aise y pregunta. Aunque Aise dice que quiere irse ahora, Ferit toma la maleta y la vacía y no deja ir a Aise. Continúa ayudando a Yaman Ande. Sin embargo, aunque Yaman sabe lo que está haciendo Ande, deja que Ande lo use. Yaman estaba especialmente preocupado por esta situación y cuando quería dejar a Ande, Ande dice que ella sabe la verdad sobre Yaman. Yaman, que está muy enojado con lo que dice Ande, tiene que volver a creer en Ande. Aise le cuenta a Ferit todos los hechos sobre su abuelo. Aise se queda sin madre por culpa de su abuelo. Ferit agradece a Aise por contarle lo sucedido. Aise todavía no se ablanda y dice que hay muchos obstáculos frente a ellos. Sin embargo, Ferit quiere calmar a Aise diciendo que pase lo que pase, superaremos estos obstáculos juntos. Aise, por otro lado, dice que ella es el único obstáculo frente a ellos y que deberían irse. Ferit no quiere permitir esto. Cuando Aise quiere ir, Ferit dice que un día, si me miras a los ojos y dices que amas a alguien más, vete. Por otro lado, cuando Aise dice que no tiene sentido forzar después de todo lo que ha pasado y que no lo permitirá más, Ferit se levanta de repente. Cuando Aise le pregunta a dónde va, Ferit dice que no quiero escuchar palabras que no pueda quitarte y se va. Cuando Yaman llega a casa, trata muy mal a Betul después de las palabras de Ande. Betul, por otro lado, se enoja mucho después de escuchar a Yaman y sale de la casa. Como sabe que Azade se llevará todo lo que tiene, quiere transferir su propiedad a otra persona. Por lo tanto, cuando le cuenta a Batillar sobre la situación, Batillar declara que puede darle los bienes a Yaman. Yaman, por otro lado, está muy contento de que sus planes tengan éxito. A la mañana siguiente, Mirza y Zain quieren llevarse a Aise con su plan. Su objetivo es que Aise done voluntariamente su riñón a su hermana. Cuando Zain llega a la casa donde nació, dice que Aise no quiere irse de aquí.
Por eso le dice a Mirfa que lo importante es traer a Aise aquí. Cuando Ferit se despierta por la mañana, comienza a mirar a Aise. Cuando Aise se despierta, inmediatamente huye de Ferit. Sin embargo, Ferit dice que no dejará a Aise pase lo que pase. Luego dicen que se quieren y se abrazan. Por la mañana, el video de Adnan llegó al teléfono de todos. Cuando Sinan ve el video, inmediatamente va hacia Adnan y comienza a gritarle. Luego, cuando llega Ferit, Sinan le muestra el video a Ferit. Azad viene tras él y le cuenta lo que hizo Adnan. Azad ahora parece haber obtenido lo que quería. Sin embargo, como en su conversación con Adnan Batillar, quiere darle los bienes a Yaman. Mientras Yaman llevaba comida a Ande, Betul la siguió y encontró el lugar de Ande. Ferit está muy molesto después de ver el estado de su padre. Mientras habla con Aise, Betul la llama y le dice dónde está Ande. Cuando Ferit va a recoger a Ande, Aise abraza el cuello de Ferit. Ferit ahora quiere dejar a Tai. Por eso arregla un boleto para regresar a Estambul. Pero en ese momento, Mirfa llama y dice que no vayas a ningún lado sin hablar conmigo. Mirfa puede ver todas las llamadas y mensajes del teléfono de Aise. Después de la llamada de Mirfa, Aise se enoja y cuelga. Se reunió con Adnan Yaman y le explicó lo que había hecho Azade. Por eso dice que le dará todo lo que tiene a Yaman. Ferit, por su parte, va hacia Ande, lo atrapa y lo mete en el auto para entregarlo a la policía. Ahora Ande ha sido arrestado. Aise, por otro lado, hizo la maleta y se despidió de la gente de la mansión y salió de la mansión. Su objetivo es ir a Estambul. Dejó una carta para Ferit detrás de él. Después de que Ferit lee la carta, corta el autobús de Estambul para detener a Aise. Sin embargo, Aise no está en el autobús. Mientras Aise estaba en la estación de autobuses, Mirfa vino y le mostró una carta que su madre le había escrito a su padre. Después de la carta, acepta lo que dijo Mirfa y va con Mirfa al lugar donde nació su madre. Aunque Ferit no sabe a dónde va Aise, se entera de que se subió al coche de Mirfa y pasó por Ender. Además, Ender le da a Ferit la información que aprendió sobre Zain como resultado de su investigación. Aise pregunta si su madre escribió la carta que leyó cuando fue a ver a su abuelo. Aise pregunta por qué cree que su madre no escribirá esa carta. Sin embargo, su abuelo intenta hacer todo lo posible para engañar a Aise. En particular, dice que su padre engañó a Aise. Aise, por otro lado, dice que ha vivido sola hasta ahora, y que hasta ahora no le ha ayudado. Cuando dice lo que quiere a partir de ahora, su abuelo solo quiere convencer a Aise mintiendo de que quiere cuidar a su nieto. Aise llega a la habitación de su madre. Con las imágenes que ve, vuelve a darse cuenta de lo mucho que extraña a su madre. En ese momento, llega su abuelo y dice que no ha estado en esta habitación durante 30 años. Aise, por otro lado, está muy desesperada y busca una rama a la que agarrarse. Mira la foto de su madre y llora, expresando su anhelo. En ese momento, Ferit llega y asalta la casa de Zain. Quiere encontrar a Aise. Después de pelear con Mirfa, Zain llega y apunta con un arma a Ferit. Ferit se enfadó mucho y empezó a mirar todas las habitaciones de la casa. Sin embargo, Ferit no puede encontrar a Aise y en ese momento Aise sale de una habitación y viene a Ferit. Aunque Ferit dice que vayamos a nuestra casa, Aise calma la situación diciendo que vine por mi propia voluntad. No quiere volver a la mansión con Ferit. Dice que su madre huele en esta casa y siente que él pertenece aquí, y le pide a Ferit que se vaya. Ferit, por otro lado, está muy desesperado y no quiere dejar a Aise. Aise, por otro lado, está muy decidida a enviar a Ferit. Ella insiste en que se vaya. Ferit dice que se irá ahora, pero que lo seguirá esperando pase lo que pase. Entonces Ferit se ve obligado a irse. Aise, por otro lado, se queda detrás de Ferit. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.